Ahora ya sabemos por qué el juguete de Buzz Lightyear en Toy Story existió. Y dado a la nueva película de Lightyear, ahora sabemos los orígenes de este gran personaje y juguete. Dentro del mundo de Pixar, claro. Pero así como existe su historia en el mundo de las películas de Pixar, Buzz Lightyear tiene una gran historia detrás en el mundo real. Desde cómo se creó, quién lo inspiró y el gran cambio e importancia que tiene este personaje en el mundo de la animación, pero en especial para Pixar. Así es, amigos, Buzz Lightyear es el personaje más importante para estos estudios de animación. Con decir que cuando llevas 10 años trabajando en Pixar, te ganas un trofeo de bronce de Buzz Lightyear. ¿Pero por qué es todo esto? ¿Qué tiene de importante este personaje? Bueno, pues prepárense, amigos, porque esta es la historia y evolución de Buzz Lightyear. Un joven llamado John Lasseter era un completo aficionado a la animación y entretenimiento de los públicos. Desde chico, dirigió varias obras a las cuales siempre les mezclaba cosas con ciencia ficción, tal y como con Blancanieves y los 7 enanos, pero con espadas y láseres. John tenía un buen trabajo dentro de los estudios de animación de Disney, pero con las nuevas tecnologías que vio para hacer las animaciones más automatizadas y en un diseño de 3D, él se fascinó por completo y quiso hacer sus propios proyectos. Junto con otros compañeros, crearon ciertas ideas y unos cuantos conceptos de arte para presentárselos a Disney, tal y como la tostadora valiente o En donde viven los monstruos. Pero, lamentablemente para John y sus amigos, estas ideas fueron rechazadas. John siempre se consideró como una persona muy optimista, la cual nunca se rendiría, por lo que él obtuvo un empleo en Lucasfilm, mejor reconocida por haber dirigido la saga de Star Wars. Esto afortunadamente le dio conexiones a John Lasseter para así encontrar más oportunidades y poder seguir su sueño de la animación computarizada. En aquel entonces lo que conocemos ahora como Pixar no era realmente un estudio de animación para películas o cortometrajes, sino que en aquel entonces, después de varios conflictos y problemas, se había creado un grupo llamado The Graphics Group, una subdivisión de Lucasfilm, quienes se encargaban de crear hardware y programas para hacer las animaciones de las películas más fáciles para las empresas. Con cosas tales y como partículas de fuego, rayos láser, entreluces y objetos gráficos de 3D, para que las películas se vieran más realistas. Pero ellos querían innovar el software utilizado para la renderización de animaciones llamado RenderMan, creando uno llamado Reyes, cuyas siglas significan renderizando todo lo que hayas visto. Este trabajo, junto con su creación de la computadora Pixar Animation Computer, le comenzaron a dar vida y forma a lo que conocemos hoy en día de Pixar. Y John estuvo involucrado dentro de todo esto, haciéndolo uno de los fundadores principales. Para probar la potencia y utilidad de esta computadora, ellos crearon varios cortometrajes, como el de Luxo o de Teeny Toy. Ellos sabían que era hora de producir un largometraje o una película, llevar todas sus capacidades al siguiente nivel. En especial porque el público siempre aclamaba todos los cortometrajes que ellos hacían, recibían premios y buenas críticas. Aparte de que Disney les dijo que les compraría un largometraje. El problema era que no sabían cómo empezar. En aquel entonces de 1990 había una gran tendencia entre los niños sobre cosas del espacio y astronautas, razón por la cual shows como Star Trek o Star Wars eran muy aclamados por todos. Aparte, teníamos la época ruda, en la cual conocíamos grandes héroes de acción, los cuales sabían habilidades tácticas, movimientos de karate y eran un gran modelo a seguir, por lo que John tenía más o menos una idea del personaje que quería crear. Teeny Toy, uno de los cortos anteriormente creados por Pixar, se trataba sobre la perspectiva de un pequeño juguete, el cual huía de un gran bebé. Algo así como imaginarse qué es lo que sienten los juguetes cuando los niños van a jugar con ellos.
Pero Teeny Toy fue la gran clave para la creación de Toy Story, ya que los productores pensaron que el largometraje podría ser una continuación de este cortometraje de Teeny Toy, en la que Teeny Toy, el juguete favorito, sería reemplazado por uno nuevo y muy atractivo, este siendo el juguete espacial. La historia y diseño del personaje se basó en todo lo que había de tendencia en aquellos tiempos, pero el traje espacial tenía que ser algo icónico, lo cual todos pudieran reconocer de inmediato. Es por esto que su inspiración en su traje tuvo que ver con la época dorada de los astronautas en los años 30, en especial los de la NASA. Sus primeros diseños fueron algo exagerados, los cuales parecían un calentador de agua con cascos de legionarios romanos. Pero Pixar quería ser específico, por lo que incluso fueron a tiendas de juguetes para desarmarlos y ver cómo eran sus ligamentos para poder animar a un juguete de una manera más realista. Su primer nombre y diseño oficial que le dieron era el de Lunar Larry, quien comenzaba a tener forma del Buzz Lightyear que conocemos hoy en día. Solo que aquel Lunar Larry tenía un traje naranja y todos pensaron que su nombre era muy loco. No quedaba con la personalidad que ellos querían para el personaje, por lo que ese nombre fue descartado por completo, y continuaron con un nombre el cual seguiría su historia. En el guión oficial para Buzz Lightyear antes de su debut en Toy Story, se decía que este personaje nació originalmente en el planeta ficticio llamado Morph. De cierto modo, los productores y el director John sabían que este astronauta definiría el tiempo de algún modo. Esto haciendo que se causara su problema principal para la historia de la nueva película, haciendo que su nombre de prueba fuera Tempus the Morph, quien tuvo sus primeras pruebas en 1993. Hi, pal, what you doing? I'm Tempest from Mars. Yeah, what's his butt? Say, you weren't thinking of flying, were you? Well, you know Andy loves toys. Dado a que tenía que ser un juguete lo suficientemente fascinante para que Andy cambiara a Woody por él, le quisieron dar una de las frases más memorables en el mundo de las películas animadas. ¡Al infinito y más allá! Por si no lo sabían, esta frase se inspiró en un libro publicado años antes de que Toy Story se estrenara, el cual fue escrito por Ellie Mayor, titulado Al infinito y más allá, una historia cultural del infinito. Para la creación de Toy Story se utilizaron elementos muy comunes de años atrás, con los cuales los niños estaban completamente apasionados, tal y como los vaqueros, dinosaurios, soldaditos de juguete, entre cientos de juguetes que logramos ver dentro de las historias de Toy Story. Por lo que el juguete de un vaquero tendría que ser algo muy opuesto a un guardián estelar, por lo que todo tuvo sentido y Toy Story empezó a ganar forma. El proyecto y los personajes principales fueron aprobados. Lo único que no quedaba completamente claro iba a ser el nombre de este astronauta. Aparte de los miles de diseños que tuvo antes de llegar a su diseño oficial, Buzz también tuvo múltiples nombres, tales como Tekor, Tolar, Micros, Faxor, Faxol y Fax. Así que Pixar tenía que encontrar un nuevo nombre. Y qué mejor que inspirarse en uno de los mejores astronautas en el mundo, Buzz Aldrin, el segundo hombre en haber tocado la luna. Pero, ¿y para su apellido? Pixar se puso a buscar términos espaciales. Dentro de uno de ellos encontraron Lightyear, o año luz, por lo que el nombre quedó definido, Buzz Lightyear. Pero aún había un pequeño problema. La producción no sabía cómo presentarles el personaje a las audiencias. No sabían cómo sería su personalidad o forma de ser. Pero para eso llegó Tim Allen, el actor de voz para Buzz Lightyear en el idioma inglés. There's a kid over in that house who needs us. Now let's get you out of this. Sheriff. Sheriff. There you are. En los guiones de prueba, Allen dijo que Buzz debería ser presentado como un oficial de policía, el cual confía mucho en sí mismo y debe de seguir siempre las reglas. ¿Cómo estás tan seguro? Soy Buzz Lightyear, siempre estoy seguro.
Esto ayudó muchísimo a que Buzz Lightyear tomara su personalidad de una manera completa, así dando luz verde a Toy Story en 1995. Yo soy tu amigo fiel. Al principio, ninguno de los directores pensó que se llegaría a ver un gran avance o éxito en la película. Pero vaya que sí fue algo espectacular. Todo el mundo enloqueció y se volvieron verdaderos fanáticos de Toy Story, pero en especial de un personaje, siendo de Buzz Lightyear. Este juguete tenía todo lo que los niños querían en aquel tiempo. Esta fue la razón por la que se siguieron haciendo películas y muy aclamadas por el público. Inclusive Buzz Aldrin, el astronauta que inspiró su nombre, lo llevaba consigo mismo a todas partes. También Buzz fue a la Estación Espacial Internacional. ¡Pero qué locura! Hasta incluso Toy Story llegó a participar en los premios Oscar en el año 2000. Oscars, it's supposed to be formal. Well, that would explain all the penguins then. Pero una duda seguía dentro de la cabeza de todos, en especial dentro de la cabeza del director y los creadores. La historia principal o el origen de Toy Story tenía que ser de un juguete que reemplazara el favorito de un niño, en este caso de Andy. Pero Andy estaba súper emocionado de recibir este juguete del astronauta. Pero, ¿por qué? ¿Qué fue lo que hizo que Andy sintiera tantas ganas de tener esta figura de acción? La razón más lógica para todo el equipo de Pixar era porque él había visto una película de este personaje. Así que ahora solo faltaba responder la pregunta de... ¿y cómo es esa película? Durante todos los proyectos que hubieron de Toy Story, series animadas, entre otras apariciones, la historia y orígenes de Buzz dentro del mundo de Pixar se iba haciendo cada vez más clara. Tenía que ser un verdadero guardián espacial del Comando Estelar, el cual inspiraría a muchos, sean chicos o grandes. Como sabemos, los orígenes de Buzz Lightyear, el juguete de Toy Story, tienen que ver desde muchísimos años atrás. Con series de ciencia ficción, películas y términos espaciales, le tuvieron que rendir homenaje a todo esto dentro de la película de Lightyear. Razón por la cual tenemos tantísimas referencias a Star Wars o Star Trek dentro de la reciente película. El cambio de personaje que hubo en Lightyear fue la principal razón en la que muchas personas conectaron. El darte cuenta de que debes tener más empatía por los demás y saber que nunca estás solo, a menos que tú lo quieras, era el mensaje principal que quería dar aquí Pixar. Pero, aunque muchos piensen que los directores de Toy Story ya sabían que Buzz Lightyear venía de una película que vio Andy, pues de hecho están equivocados. Y ahora saben la verdad. Esta es la razón por la que preguntas que nos hacemos como ¿por qué Andy no se consiguió un juguete de Sox o de los demás amigos de Buzz Lightyear? Tienen respuestas muy vagas de los directores, tales y como eran de edición especial y por eso no le alcanzaron a comprar uno a Andy. La verdad es que nadie sabía que tanto como Toy Story o Buzz Lightyear serían un grandísimo éxito, y por eso hoy en día Buzz Lightyear y los demás juguetes son uno de los personajes más reconocidos de todo Disney y Pixar.